Ivo. Estamos muy emocionadas con este nuevo formato de los miércoles entre pares. Entonces, pues muchas gracias a las personas que nos empiezan a ver en redes sociales. Tenemos una sesión muy interesante el día de hoy. Vamos a hablar sobre Pegasus y vigilancia masiva y tenemos personas invitadas especiales. Y en esta sesión va a estar Stephanie Valerio, que va a estar moderando esta sesión. Ella es activista de Amnistía Internacional. Y pues nada, les doy la palabra para que dé inicio a esta fantástica sesión. Muchísimas gracias a las personas que nos están sintonizando ahora mismo. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodri. Muchas gracias a la oficina. Y pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Ahorita voy a presentar a nuestros excelentísimos ponentes y mujeres ponentes también. Y aquí justamente nada más vamos a hacer rapidísimo un poquito de resumen, porque ellos ya nos hablarán más a profundidad de qué es esto de Project Pegasus y qué es esto del caso Pegasus. En realidad esto no es nuevo, el caso Pegasus, o supimos del caso Pegasus aproximadamente en 2016, a través también de una investigación justamente que hizo el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, donde justamente expuso que se estaba utilizando algún tipo de tecnología para espiar a defensores de derechos humanos y a periodistas. Y uno de los casos, de hecho, fue por ahí un caso de Rafael Cabrera, que justamente estaba enfocado a un activista mexicano. Durante 2017, digamos que ya se publicó en un periódico de New York Times justamente también un informe sobre digamos, quiénes habían sido los targets, aproximadamente cuántos países habían sido involucrados. Aquí justamente en nuestros países, Artículo 19, junto a Red y SocialTIC, presentaron un informe donde detallaron 76 ataques a personas que fueron contra 12 diferentes objetivos, y ese mismo año, o sea, en 2017, se inició una denuncia ante la PGR justamente por espionaje por parte del gobierno en aquel momento de Enrique Peña Nieto. Sí, como podemos ver, ya van avanzando, ya vamos 4 años de impunidad sobre este caso, y pues es muy grave, dado que en México pues es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y la Defensoría de Derechos Humanos. En Amnistía Internacional hemos visibilizado este tipo de gravedad con las campañas de No se matan la verdad, matando periodistas, que justamente pues lamentablemente nos invita a hablar de el nivel de agresión que termina con la vida de las personas que quieren publicar acerca de la verdad. Y también uno de los casos, ¿no?, que justamente nos mencionaba nuestra querida Alex, que justamente es nuestra invitada, es Cecilio Pineda, que es una persona que fue asesinada, una persona defensora de derechos humanos, y que está relacionada justamente con el caso de espionaje de Estado de Pegasus. Sin más, ahora sí que para hablar a profundidad de este tema voy a presentar a nuestros invitados, que es Alex Argüelles. Alex es tecnóloga, licenciada en comunicación, integrante de Ciberseguras. Actualmente forma parte del programa de tecnología y sociedad de la Fundación Mozilla, abordando la violencia sociopolítica ejercida a través de las tecnologías en México. Desde 2013 colabora en iniciativas en torno a derechos humanos y tecnologías en América Latina, realizando procesos de incidencia y análisis con énfasis en privacidad, género, accesibilidad e inclusión. Además, facilita talleres y provee acompañamiento en seguridad digital a periodistas, comunicadoras y activistas en la región. Muchas gracias, mi querida Alex, por aceptar estar aquí con activistas de Amnistía Internacional. Y nuestro querido Paul Aguilar, de SocialTIC, que es líder del área de seguridad digital en SocialTIC, atiende, forma y acompaña a periodistas, activistas y personas defensoras de derechos en Latinoamérica en el desarrollo de estrategias de seguridad digital y tecnología. Promueve el uso de tecnologías libres y participación de comunidades abiertas. Pues muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Y pues sin más también, no sé si rápido quieran dar una bienvenida en lo que ya empezamos con las preguntas, pero es un tema bastante complicado, ¿no? Y entonces también no quiero quitarles tiempo de sus preguntas.
Vamos a tener varias preguntas, ¿no? Este es un foro ya de participación donde lo que queremos es escuchar la opinión de las expertas en ciertos temas de defensa de derechos humanos que nos ayuden a tener un panorama más completo sobre ciertas situaciones, hechos o acontecimientos relacionados con los derechos humanos. Entonces, primero, ¿no? Y también ya podrán saludar en sus preguntas. La primera pregunta que quería hacerles es justamente a nuestro querido Paul, es si nos puedes hablar sobre qué es Pegasus y cómo funciona. Claro que sí, Steph. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Esperamos todo lo que platiquemos aquí les sea de utilidad y pues se lleven alguna herramienta o aprendizaje. Bueno, básicamente Pegasus es algo que se conoce como spyware. Un spyware, en términos simples, es como un virus, un malware sería el término correcto, que está enfocado para espionaje, para obtención de información. La diferencia es que Pegasus es un tipo de spyware o herramienta que se vende solamente a estados, a gobiernos, y que es desarrollado por una organización llamada NSO Group de Israel. Entonces, en teoría, esta organización debería de vender este software solamente a estados, a gobiernos, para que se utilice en temas de seguridad nacional. Lamentablemente, pues se ha estado utilizando para espiar, para atacar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas y muchos otros actores políticos o de interés para ciertos países. ¿Cómo funciona? Pues básicamente, como todo virus o todo malware, se tiene que implantar en tu dispositivo. Y las formas en cómo se puede implantar varían. Los primeros análisis que se realizaron, o las primeras evidencias que había, indicaban que tú tenías que hacer clic en un enlace. Entonces te llegaba un mensajito, por ejemplo un SMS, con un enlace, vamos a suponer, Paul, aquí están las fotos de tu pareja. Entra a este enlace para verlas. Yo daba clic y al abrir ese enlace, pues se descargaba este malware, este spyware, se instalaba en mi dispositivo y a partir de ahí podían comenzar a obtener información. Actualmente existe otro método que se le denominó como Zero Click, que básicamente se trata de que ya no necesitas interactuar con nada, no necesitas hacer clic para infectarte. Y esto, según los resultados que han arrojado las investigaciones de Citizen Lab o del equipo técnico de Amnistía Internacional, se basa en que intervienen tu red de telecomunicaciones, por ejemplo, tu 3G, tu 4G, y a partir de ahí inyectan pedacitos de información que hacen que el virus se instale en tu dispositivo, este spyware. Y eso ya no implica que tú des clic en un enlace, sino que depende de tu red telefónica, de tu red celular y de la seguridad que esta red tiene. Entonces, más adelante vamos a platicar algunas cosas a tener en cuenta, pero básicamente es eso, es un software de espionaje utilizado por gobiernos que tiene una capacidad técnica muy alta, se considera arma de ciberguerra y que pues lamentablemente se está utilizando contra actores de cambio social. Entonces, pues, así lo resumiría en términos simples. Muchísimas gracias, mi querido Paul, por justamente hablarnos ya, de entender más qué era Pegasus o qué es Pegasus y cómo funciona. Aprovecho nada más para hacer un comercial rapidísimo y es que se tienen que registrar justamente para saber que nos están viendo por aquí. Por favor, regístrense, les va a aparecer el código QR. Así que por favor, no olviden de registrarse para que sepamos que están ahí y además tengamos mucho seguimiento de lo que hacemos en Amnistía Internacional. Y ahora sí, ¿no? Después de esta pequeña interrupción, quería preguntarte, suena muy feo justamente este tema de tener un software espía y spywares. ¿Cómo nos podemos proteger justamente de esto? ¿Cómo nos podemos más bien llegar a prevenir una infección? Sí, aquí pues partimos de algunos hábitos básicos. Por ejemplo, las primeras infecciones que requerían que hicieras clic en un enlace. Este tipo de ataque se le conoce como phishing, en el cual te mandan un enlace o un archivito infectado. Pues lo primero es tener un buen hábito en temas de phishing. No hay que abrir cosas que no sabemos de dónde vienen, quién las manda, cuál es su contenido. Entonces siempre hay que verificar la fuente de información y la ruta, que sea la correcta. Si por ejemplo les llega un mensaje de, no sé, Uno Noticias, pues verificar que realmente venga de este sitio. Esto puede ser un poco complicado porque a veces con la rapidez de las cosas no podemos estar verificando toda la información,
pero no hay de otra en los temas de phishing, hay que tener mucho cuidado. Generalmente personas activistas o periodistas que todo el tiempo están abriendo cosas o recibiendo información, pues sí, 3 segundos de cabeza fría para revisar quién se los está mandando, que realmente es la fuente, que el correo o el número telefónico de donde les está llegando es el adecuado, e incluso si tienen duda, verificarlo con alguna otra persona, triangular aquí un poquito, como, oye Alex, me llegó este mensaje de Steph, pero ¿sabes si cambió su número o algo? Entonces, estar verificando eso. Y en el tema de las infecciones de zero click, en las cuales ya no requieren intervención con algún archivito o enlace, utilizar alguna herramienta como una VPN o como las tecnologías de la red Tor. ¿Por qué? Para que te puedan inyectar estos paquetitos, esta información que descarga el bicho, el virus, en tu red de celular, pues es porque están viendo qué envías y qué recibes a través de internet. Cuando tú utilizas una VPN o un proxy como la red Tor, que esto puede sonar muy complicado, pero no se preocupen, les vamos a compartir recursos al respecto. Es muy sencillo de instalar y activar, así de simple. Todas estas herramientas lo que hacen es que encapsulan tu información para que vaya y venga protegida. Entonces, quien te está atacando no va a poder ver la información, por lo tanto no va a poder manipularla o no va a poder inyectar cositas sospechosas o que te puedan infectar el dispositivo. Entonces, solo hay de esas dos maneras. Tener cuidado con el phishing o utilizar una herramienta como una VPN o algún proxy que proteja toda tu información mientras va y viene a través de tu red telefónica o tu red de internet. Muchas gracias, Paul. Creo que esta es información que nos sirve a todos y a todas las ciudadanas, pero también, en especial a las personas que defendemos derechos humanos o que son periodistas. Y hablando de este tema, mi querida Alex, me parece que seguramente Pegasus es uno de los casos, pero no el único de los casos de herramientas que se utilizan para el espionaje en México. Y quería que nos platicaras justamente cuáles son las diferentes tecnologías que se han identificado en México, además de Pegasus. Pues esa es una pregunta bien interesante porque similar a lo que hemos visto en cuanto a todo el caso de gobierno espía y, claro, el uso de Pegasus en México, sabemos que existen diferentes tecnologías que están siendo desplegadas en el espacio público y también programas específicos para hacer intervención de telecomunicaciones. Sin embargo, muchas de estas cosas que sabemos tienen que ver con investigaciones independientes que se realizan y al momento de pedir información a través de los mecanismos de transparencia nos encontramos con barreras que hacen un poco difícil tener suficientes documentos para terminar de identificar cuáles son todas estas tecnologías. Pero algunas de las tecnologías que ya hemos identificado y que ya se han cotejado y que está súper verificado que existen son, por ejemplo, unas antenas que se llaman IMSI catchers, que son antenas, digamos, como falsas, pues, que hacen que todo el tráfico de telefonía pase por ellas, emulando una antena de telefonía del proveedor de servicios que nosotras elijamos. Pensemos Telcel, Telefónica, por ejemplo. Entonces, este es un tipo de tecnologías que justamente va a fomentar o va a facilitar esta intervención de telecomunicaciones que de hecho es ilegal. Para muchos contextos en los cuales se ha implementado acá en México, hemos visto, por ejemplo, como, bueno, en el caso de la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena o la Marina, han abusado de estas capacidades de vigilancia a pesar de que no está dentro de sus facultades el utilizar ese tipo de tecnologías, ¿no? Y esto es bien relevante porque justo tiene que ver con lo que recién nombró el presidente la mañana de ayer respecto a que hay diferentes tecnologías que incluso él dijo que siguen usando, pero ya no van a estar usando Pegasus. Y eso es un poco extraño porque, de nuevo, sigue siendo esta incertidumbre de que sabemos que existen diferentes tipos de tecnologías, no podemos tener certeza exactamente de cuáles, pero, por ejemplo, este año, hace unos meses incluso, se publicó un informe respecto al uso de diferentes tipos de software espía, en este caso, que habían sido comprados por parte de la Fiscalía. Y estos softwares tienen que ver con una empresa que se llama Circles y tecnologías que se llaman Geomatrix y que también intervienen en esta capacidad de tener privacidad de nuestras telecomunicaciones. Esto es bien importante porque, de nuevo, son diferentes tecnologías. Y cuando pensamos en vigilancia, si bien ahorita nos hemos estado enfocando mucho en la parte de intervención de telecomunicaciones, que arremete directamente con la privacidad de lo que estamos compartiéndonos a través de nuestros teléfonos, por ejemplo, pero también a través de nuestras computadoras, también entra como esta otra parte
en la que vemos otro tipo de tecnologías de vigilancia desplegadas en el espacio público. Y estas tecnologías tienen que ver, por ejemplo, con todas estas cámaras de vigilancia, pero también las cámaras de vigilancia que incorporan reconocimiento facial, como hemos visto ya desplegadas en estados como Coahuila, Guadalajara, la propia Ciudad de México y Aguascalientes. Muchas gracias, mi querida Alex, por hablarnos de estas herramientas, cuando de por sí no tenemos una claridad de cuáles también se están utilizando, ¿no? O sea, no tenemos en específico un listado porque pues esto no nos lo quieren compartir de alguna forma los gobiernos. Entonces, pues muchas gracias por darnos una idea. Y voy a hacer otro comercial de que por favor no olviden registrarse para saber que están ahí, que nos están viendo. Nos ayuda muchísimo a seguir trabajando justamente en temas de derechos humanos. Así es que en el código QR que aparece o aparecerá en pantalla o en el link que se está compartiendo en comentarios, por favor, no olviden registrarse. Y ahora sí que, bueno, viendo que hay una línea por ahí en el que los estados también como que justifican un poquito en protección de seguridad nacional y persecución de delitos, mucho uso de estas herramientas, me doy cuenta que puede ser que además no solamente usen las herramientas, sino que usen nuestros datos o que existan otras formas de ataques o violencias digitales que pueden ejercer en contra pues de la ciudadanía o de los ciudadanos o ciudadanes. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de qué diferentes tipos de violencias digitales puede ejercer el Estado en contra de nosotros? Claro, pues algo bien interesante que también me gustaría como destacar acá es la parte de la memoria, sobre todo la memoria que tiene que ver con los movimientos sociales. Si hacemos como un salto cuántico en el tiempo y viajamos a los 80s, vemos como de pronto diferentes estrategias de vigilancia se implementaron no solo para perseguir a periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos, sino también para amedrentarles. Y en este amedrentamiento, restringir esta libertad de expresión que a su vez afecta a otros derechos como el acceso a la información y el mismo ejercicio de la democracia. Entonces, estas estrategias de los 80 para acá pues han evolucionado muchísimo, ¿no? Y obviamente el uso de las tecnologías, o más bien el abuso de las tecnologías, ha sido un factor clave para este cambio de paradigmas en las estrategias o en los despliegues más bien de abuso de poder por parte del Estado. Algo que hemos identificado es que, por ejemplo, o sea, claro, ahorita estamos hablando mucho de estas cuestiones de vigilancia y espionaje, pero también vemos cómo ha habido una ola fuerte de censura. Y esta ola fuerte de censura tiene que ver con la capacidad que permiten las tecnologías, sobre todo ciertas plataformas como redes sociales que son súper populares, para rastrear contenidos y vincular esos contenidos a ciertas identidades dentro y fuera de lo digital. Esto es bien importante tenerlo presente porque no solo son estas estrategias de censura que se quedan en tirar contenidos, sino que estas estrategias de censura escalan incluso a estrategias que tienen que ver con desprestigio, nuevamente amedrentamiento, nuevamente amenaza y pues incluso todas estas violencias, como lo hemos visto, incluso platicando en cuestiones que tienen más que ver con violencia de género, escalan, porque las violencias digitales no se quedan solo en lo digital, son parte de un gran universo donde se replica lo que vemos en el mundo físico, en el mundo digital, y eventualmente hemos visto cómo, retomando nuevamente el caso de Cecilio Pineda, un periodista en Guerrero, que días antes de su asesinato había sido uno de los objetivos de Pegasus. Entonces, esto puede parecer como una cuestión de superciencia ficción o una especie de novela policíaca, pero en el fondo son cosas que ya están sucediendo. Y en medida que vayamos rescatando esta memoria, no solo histórica, pero también la memoria de los movimientos sociales, vamos también pudiendo ir hilar más fino respecto a cuáles son las estrategias de resiliencia que necesitamos para hacer frente a estas violencias. Algo que a mí me parece muy interesante y muy importante rescatar acá es que así como pasó con estos movimientos feministas y todas estas mujeres que se unieron para que finalmente se reconocieran los impactos de la violencia digital en sus vidas, es importante que como sociedad civil también nos informemos, nos organicemos y tomemos acciones políticas claras y contundentes para denunciar cómo el Estado está usando las tecnologías para hacer estas estrategias donde la violencia digital termina menoscabando nuestros derechos y libertades. De nuevo, pensemos que más allá de la vigilancia y el espionaje, hay actos de censura. Está toda esta parte de intervención ilegal de telecomunicaciones que arremeten contra la privacidad. Pero por otro lado, también está esta consolidación cada vez más voraz respecto a las bases de datos personales y bases de datos biométricos, que obviamente
ponen un poco en entredicho la seguridad de nuestros datos personales y todavía peor, cuando son datos biométricos, esto puede perjudicar de manera directa nuestra capacidad de tener control sobre nuestra información, pero finalmente también la capacidad que tenemos de tener control sobre nuestra identidad, abriendo la posibilidad a que haya más casos de suplantación de identidad. De nuevo, pensemos ahora con datos biométricos, y además que sea todavía más grave o más difícil poder tener acceso a justicia, porque algo que hemos notado con las tecnologías, volviendo al caso del espionaje con Pegasus, por ejemplo, es que si bien podemos recabar evidencia de que se están utilizando estas tecnologías, como lo que ya mencionabas que había pasado con las investigaciones del Citizen Lab, pero también con las nuevas revelaciones y nuevas investigaciones que han hecho de parte de la Oficina de Amnistía Internacional, hay una desconexión por parte de esta información que se recaba por parte de sociedad civil y las respuestas que da el Estado. Y en esa desconexión vemos cómo se instrumentaliza una opacidad que dificulta la rendición de cuentas por parte de los actores que están abusando del poder de las tecnologías, y esto a su vez dificulta el acceso a justicia. Entonces, como ven, son varias estas violencias que se replican en los entornos digitales, pero de nueva cuenta, no es que sea un set nuevo de violencias, sino que es más bien pensar cómo estas estrategias de abuso de poder, violencia por parte del Estado, se resignifican o, hablando en términos de licenciatura de comunicaciones, se remedian a través de las tecnologías para amplificar el poder y el control que se tiene sobre la sociedad civil. Muchísimas gracias, Alex. Qué importante que nos digas justamente que además del caso, que ya es de por sí grave, convierte más grave en el sentido del acceso a la justicia, porque el propio Estado no es transparente sobre pues, la información relacionada con justamente el caso y con los otros casos, ¿no? Donde se pueda utilizar este tipo de tecnologías. Y mi querido Paul, te pregunté que cómo podemos evitar ser intervenidos, pero lo que no te pregunté es cómo sabemos que estamos siendo intervenidas, y justamente pues eso te quería preguntar para poder pues ahora sí que primero saber qué onda con nosotros. Súper. Pues bueno, es una pregunta un poco complicada dado que requiere algunos elementos técnicos. No hay una sola herramienta que tú puedas utilizar y que te diga, ah, estás intervenido o no estás intervenido. Me gustaría como primero poner 3 elementos muy claros. El primero, y que ya lo decía Alex, es que estas herramientas son demasiadas. Estamos mencionando solamente pues, la más conocida, ¿no? Que es Pegasus, pero ella ya mencionó algunas otras. Hay registros que desde 2007 más o menos se utilizan estas tecnologías y siguen surgiendo nuevas. Entonces, tampoco es que podamos saber contra todo lo que nos estamos enfrentando. Al ser tecnología demasiado complicada, demasiado compleja y de gama muy alta, puede ser muy difícil de identificar a tal punto de que se vuelve invisible. Entonces, ese es el primer punto. Hay tanta variedad de estas herramientas y son tan sofisticadas que es como el juego del gato y el ratón. Lo segundo es, y les voy a invitar a que pasen al sitio de protege.la, que es el sitio de recursos de seguridad digital de SocialTIC. Ahí tenemos una sección que se llama ataques, así, protege.la/ataques, y ahí podrán encontrar otro tipo de agresiones digitales, no solamente las de intervención telefónica, y que van ligadas a esto que mencionaba Alex. En algunos momentos habrá cosas que pudieran parecer sospechosas o extrañas, porque tal vez tienen alguna razón técnica detrás, por ejemplo, que los dispositivos ya estén llegando al final de su vida útil, o que a lo mejor la higiene digital de las personas no es la adecuada, o simplemente las agresiones que están viviendo son de otro tipo, no necesariamente son intervenciones, pero para eso necesitamos conocer el otro tipo de agresiones que existen, y que muchas veces pues no son tan complejas de manera técnica, y que en esta sección de los ataques podemos identificarla. De ahí en más, de manera ya como concreta, para identificar si estamos intervenidos con el virus de Pegasus, pues no hay algo que podamos hacer de primera mano, al menos no de una mano no técnica. Existe la recomendación de que puedes meter un código en tu número, en tu aplicación para marcar, y que te va a entregar un código. Ese es el código IMSI o el código email. Pero eso no es un indicador de que estuvieras intervenido o infectado con Pegasus, por lo cual si alguien les ha dicho mete este código a tu teléfono y si te sale un dato, no es correcto. Existe otro en el cual revisando tu batería, revisando tu uso de datos, revisando
el almacenamiento que tienes en tu dispositivo. Esto puede funcionar para algunos otros tipos de spyware, pero no necesariamente para Pegasus. Pegasus ya tiene un nivel de sofisticación en el cual pues controla muy bien todos estos datos, por lo cual estos indicadores de batería, tráfico de internet, almacenamiento, tampoco son indicadores de Pegasus. Insisto, pueden ser de otro tipo de malware, pero no de Pegasus. ¿Qué cosas sí podemos hacer? Pues bueno, el equipo de Amnistía Internacional liberó una herramientita que se encuentra disponible de manera pública para quienes brindan apoyo a personas, periodistas, activistas o personas defensoras de derechos humanos. Y esta herramienta lo que hace es que revisa el listado de mensajes que tienes en tu celular, por ejemplo, mensajes de texto, y extrae todas las URLs que tienes ahí, de tal modo que busca esas URLs dentro de la infraestructura conocida de Pegasus, de tal modo que si en tu celular llega a identificar que tienes un enlace o tienes algún registro de un sitio web que pertenece a la infraestructura de Pegasus, te lo va a indicar y te dirá, oye, encontramos esto está vinculado a Pegasus, por lo cual potencialmente pudiste haber sido víctima. Esto, si llega a suceder, pues es necesario que se comuniquen con el equipo de Amnistía Internacional, con Citizen Lab o con alguna de las organizaciones que acompañamos el caso de gobierno espía, como puede ser Artículo 19, R3D o SocialTIC. Existen otro tipo de pruebas, como puede ser un análisis de tráfico de red, que eso también lo puede hacer algún otro equipo especializado para determinar si hay algún tipo de conexión sospechosa entre tu dispositivo y el resto de internet. Eso también se puede llegar a hacer, o en el caso pues más sofisticado y más adecuado, pero muchas veces el más complicado de realizar, es un análisis forense, en el cual entregas tu dispositivo, un especialista técnico lo analiza, literalmente como si fuera una autopsia, pero pues eso requiere que tú entregues tu dispositivo y que hagan algunas cositas, lo cual pues no es fácilmente accesible, se requiere un equipo especializado, así que estamos un poquito limitadas en ese aspecto. Si alguien de aquí tiene alguna duda de si pudiera tener Pegasus, pues lo primero que les recomendamos es que verifiquen si tienen algún tipo de enlace sospechoso o que se comuniquen con algunos de los equipos ya mencionados para ver qué se puede hacer al respecto, pero pues sí, también verificar antes, ¿no? Si es algún otro tipo de agresión o pudiera ser algún otro tipo de contexto. Algo que hemos visto es que a veces es más fácil dar la impresión de que estás intervenido, por ejemplo, algún servidor público que quiera amedrentar a un periodista, pues le dice, yo tengo capacidad para intervenirte, aunque no lo tenga, y pues ya implantó la idea psicológicamente, y eso también ya es una agresión, no es una presión psicológica, y es otro tipo de agresión hacia las personas. Entonces sí hay que tratar de analizar bien el contexto de cada una de las personas para ver pues cuál es la probabilidad de esta intervención, y en caso de que esta probabilidad sea alta, pues utilizar alguna de estas herramientas ya mencionadas. Muchísimas gracias, Paul. Y dirían por ahí, parece chiste, pero es anécdota de que ya hay muchas veces que hacemos este comentario, ¿no? De estoy hackeado o ya me hackearon, o que tienes miedo de decir algo por teléfono, sobre todo cuando haces alguna crítica bastante grande o estás haciendo trabajos de investigación a lo mejor ya relevantes, y entonces ya uno tiene algún tipo de temor porque no sabemos qué tanto para ellos somos un target y además si estamos siendo intervenidas. Muchísimas gracias. Y antes de continuar con la siguiente pregunta, por favor no olviden registrarse en la URL que aparece en pantalla o en el link que aparece en comentarios. Estamos hablando de gobierno espía, el caso Pegasus, el uso de la tecnología para el espionaje de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Ahora sí, mi querida Alex, hablando justamente, ¿no? Ya otra vez que vuelvo a decir para qué era este tema, las preguntas ahora sí que te quería hacer son justamente ¿por qué a los gobiernos, a los estados, ¿no? les interesaría espiar a las personas? ¿Y qué impacta en todos y todas nosotras? ¿Cuáles, digamos, son como pues, los efectos que puede tener este tipo de espionaje que realiza el Estado? Pues bueno, realmente no es una pregunta sencilla, tiene un montón de ramificaciones, pero algo que me gustaría como recuperar, que siento que justo puede conectar con varias de las personas que nos están escuchando ahora, tiene que ver con el control de las narrativas. Y esto suena otra vez como medio conspiranoico, pero es bien importante tenerlo presente porque si nos remontamos, no sé, hace 20 años, 30, 40 años en México, había muy poquitos medios de comunicación.
Y estos medios de comunicación dependían del Estado, pensemos desde la parte del control del papel hasta el acceso a todas estas frecuencias del espectro radioeléctrico a través de las cuales transmitían las noticias, programas de variedades o lo que fuera. Realmente, aunque, claro, existía el derecho a la libertad de expresión, quienes tenían la capacidad de utilizar ciertas plataformas o ciertos medios para que sus mensajes llegaran a más personas eran muy poquitas personas. De pronto, vemos cómo con el avance de las tecnologías, tal vez, genera un poco conflicto llamarle democratización de las tecnologías, pero bueno, la democratización de las tecnologías o conforme se van haciendo más accesibles estas plataformas, cada vez más personas podemos contar lo que nos sucede, contar lo que nos interesa, convocar a otras personas o incluso organizarnos para tomar acciones políticas. Y esto es algo que me parece muy importante destacar en este sentido, porque cuando vemos estas estrategias que tienen que ver con violencia, y conecto con algo que decía Paul recién, es muy importante notar cómo estas estrategias de represión por parte del Estado o estas estrategias de violencia por parte del Estado buscan restar la participación de personas para consolidar el control o el poder nuevamente sobre las narrativas o incluso sobre la participación política de las personas. Entonces, viendo cómo ahora cada vez más, incluso pensemos en todo lo que pasó con el 132. De pronto fueron un montón de estudiantes de diferentes universidades, incluso de diferentes partes del país, quienes retaron a estos medios convencionales y se pararon delante de los periódicos y estos medios para decir como las noticias que estás compartiendo no coinciden con la realidad que nosotros vimos y tenemos aquí todas las evidencias. Se comparten todos estos videos, se comparten todas estas informaciones y de pronto se confronta esta línea, por así nombrarle, de la narrativa que se había institucionalizado por parte del gobierno frente a la verdad o la historia que estaban contando las personas que vivieron el momento, que no coincidía. Y esto también me recuerda al caso del sitio 1DMX, que justo a raíz de que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia en el sexenio anterior, diferentes personas, sobre todo periodistas independientes, decidieron tomar las plataformas digitales justo para hacer este contrapeso a los medios convencionales y mostrar lo que estaba sucediendo en las protestas, por ejemplo, donde hubo una ola muy importante de represión hacia quienes participaban en ellas, pero también había un especial interés en en detener a periodistas. Y vimos un montón de detenciones arbitrarias hacia quienes estaban documentando lo que pasaba en estas protestas. De ahí incluso surge una iniciativa de Artículo 19, que es esta red Rompe el Miedo, donde se brindó no solo acompañamiento y seguimiento a las personas que participaban en protestas, sino también capacitación en temas como seguridad digital. Y yo recuerdo que en ese entonces, pues yo, que era como, pues no sé, una persona muy joven, todavía estaba en la universidad, me pude beneficiar de esos talleres para entender cuál era el contexto y cuál era la implicación política de compartir, pues, lo que para mí era algo muy natural, ¿no? Sales a la calle, documentas una agresión, la compartes, y de pronto en esta ingenuidad de creer que no pasa nada porque es la verdad, es mi derecho, restamos importancia a todo este contexto de represión política que bien ya mencionabas, Stephanie, al principio de la conversación. O sea, en México es el país más peligroso de América Latina para ejercer periodismo. La cantidad de personas que no solo son perseguidas, sino que también son amedrentadas e incluso asesinadas es muy grande. Y de pronto la manera en la que nos acercamos a estas tecnologías, difundimos esta información o incluso convocamos a más personas para defender cosas que a nosotros nos parecen importantes, la vemos tan sencilla que se nos olvida el factor político en esto. Entonces, volviendo a la pregunta de por qué a los estados les interesa espiar o ejercer todas estas violencias digitales hacia personas periodistas, activistas o defensoras de derechos humanos, pues claramente viene con un interés por consolidar el control, instalar miedo y evitar que las personas participen políticamente y señalen estos abusos. Muchísimas gracias, Alex, por justamente ponernos en sintonía y entender que a veces nosotras mismas no hacemos una definición o no hacemos como una valoración del riesgo, como que de pronto olvidamos que vivimos en este país, como dices, más peligroso en América Latina para ejercer el periodismo y que además los defensores y las defensoras de derechos humanos, tanto en México como en el mundo, suelen ser perseguidas, criminalizadas, ridiculizadas, perseguidas y asesinadas. Entonces, muchísimas gracias. Se las voy a preguntar a los dos. Sé que ya tenemos muy poquito para sus preguntas, pero esta es bastante importante. Bueno, a mí me gustó mucho. ¿Qué implica, no? O sea, ¿cuál es el mensaje que están dando los estados, sobre todo, por ejemplo, México, cuando sabemos que está utilizando este tipo de herramientas? O sea, ¿qué implica? ¿Cuál es la gravedad de esto?
Bueno, pues en principio hablan de la capacidad que tienen y de las intenciones. Lamentablemente, pues ya los representantes políticos, empresariales, pues no son un reflejo necesario de la población, de la sociedad. Y lamentablemente lo que se ha visto del uso de estas herramientas es que atienden a intereses particulares. En algunos casos, por ejemplo, el caso de Aristegui, que justamente ella se intervino después de la investigación de la Casa Blanca, pues ahí se puede suponer quién dio la orden, ¿no? O de dónde venía. Igual, desde ese nivel, así periodistas como Aristegui, que tocan temas de interés nacional, hasta periodistas que tocan intereses locales, pues es fácil intuir desde dónde vienen las órdenes, dado el contexto de estas personas. Entonces, estas herramientas en teoría no se dice que no existan, tampoco se dice que no se compren, sino que se utilicen para lo que son. En teoría se compran, se contratan para utilizarse en temas de seguridad nacional, bajo ciertos criterios que podríamos discutir en otra sesión, pero se están utilizando contra activistas, contra personas que buscan un cambio social y que lamentablemente han hecho denuncias que tocan intereses de personas muy específicas. Entonces, el hecho de que esto se esté utilizando sin controles, sin regulaciones, bajo criterios muy personales o individuales, pues sí, dice mucho de nuestra estructura política y social, y pues ese es el mensaje que están dando. Al final es un mensaje de poder, de miedo, de terror, de tratar de silenciar a las personas que están buscando hacer algún cambio y que lamentablemente pues se encuentran en desventaja técnica, desventaja económica, de capacidad de respuesta, porque al final son personas que sirven como voceras de la ciudadanía. Un periodista que está investigando tal vez algo que sucede en su localidad, no sé, por ejemplo, los derrames en los ríos de Sonora, desapariciones en el centro del país, trata de personas en el norte, y que de alguna u otra manera, pues las personas no decidieron estar ahí, se terminaron involucrando porque es donde les tocó nacer, y en algún momento al hacer valer su libertad de expresión o su ejercicio de periodismo o de el activismo que estén haciendo, pues son censurados o atacados o agredidos por estos actores que deberían de representarnos. Entonces, creo que no es una pregunta para nada simple de contestar y nos da para un tema muy largo, pero pues habla también del poder y de los intereses que tienen quienes utilizan estas herramientas. Pues Muchísimas igual, gracias. Adelante, mi querida Alexia, te iba a dar la voz justamente y adelante. perdón, es que ya encarrilada en tanta inspiración. Pues justo, o sea, para no dobletear lo que ya había mencionado Paul, a mí se me hace también bien importante destacar que, nuevamente, o sea, es muy, muy, muy importante que tengamos más sensatez o más pericia frente a los discursos que, bueno, más bien con los que el gobierno busca legitimar el abuso de estas tecnologías. Tú puedes hablar de seguridad nacional y todo lo que quieras, pero finalmente si estas tecnologías no tienen los derechos humanos al centro y no tienen contrapesos específicos que nos permitan conocer quién las usa, con qué fines y cuál es el periodo en el que las usa de una forma certera y clara, realmente no es que se esté utilizando para nuestra seguridad. Es una tecnología que se está utilizando para consolidar el poder y a su vez generar mecanismos de violencia y opacidad dentro de este abuso, ¿no? Creo que es bien necesario también que rompamos con este mito de que las tecnologías son algo súper lejano, místico, ciencia ficción, porque la verdad es que todo el tiempo convivimos con tecnologías. El propio lenguaje es una tecnología. Entonces, como que esta idea que se nos ha vendido de que no, es que si no estudias ingenierías o si no sabes de tal tema no puedes participar o no tienes voz ni voto, es una mentira. Y es una mentira que, como muchos temas, aquí va a poner interseccional y feminismo y lo que quieran, pero en el fondo es la misma píldora que se nos vendió a las mujeres mucho tiempo para decirnos que no podemos participar en estos espacios, porque éramos mujeres, porque no sabíamos, porque éramos torpes, porque lo que quieran, y en el fondo eso solo sirvió para restar nuestra participación cuando era necesaria. Y es algo que es muy necesario en México. Necesitamos cada vez espacios más diversos donde las personas puedan narrar cuáles son sus necesidades y que no se asuma por una persona en una esfera de poder que es lo mejor para alguien en alguna comunidad o en un poblado. Porque también otra cosa que vemos es que de pronto a las personas se les está imponiendo el uso de las tecnologías como si las tecnologías fueran esta respuesta salvadora y única cuando no es así.
En México y en muchos otros países de América Latina, lo que enfrentamos son graves problemas de desigualdad, y la desigualdad no se resuelve con control por parte del Estado, ni con violencia, ni con meternos tecnologías hasta en la sopa. Entonces, es muy importante que busquemos también, así como se ha ido poco a poco picando piedra en este tema de abrir espacios donde podemos descentralizar las conversaciones, hacer estos temas cada vez más digeribles para personas que no son cercanas a ellos, genuinamente veamos cómo ahora sí que tomamos los medios de comunicación, guiño, guiño, para poder abrir estas conversaciones y para poder hacer que cada vez más personas cerremos esta brecha que tiene que ver con el uso y apropiación de las tecnologías, para que en el momento en que se nos imponga algo, sepamos diferenciar entre algo que es bueno, positivo, constructivo para nosotras y para nuestras comunidades, y algo que genuinamente viene a menoscabar nuestros derechos bajo una falsa especulación de que con esta tecnología vamos a estar más seguras o más protegidas. Entonces, eso. Muchísimas gracias, Alex. Y justamente hablabas de esta brecha extraña entre las tecnologías y los que no se creen capaces de entenderlas. Justo hacía el comentario de que yo soy toda abogadil tratando de entender estos temas, pero que justamente personas como tú, como Paul, y bueno, ahí nuestra querida Aide, que está en la distancia de SocialTIC, pues también han ayudado muchísimo, ¿no? Por lo menos a mí también, para entender en un lenguaje común, ¿no? Más mortal, qué son estas tecnologías, para qué, qué es el Internet. A mí me encanta justamente el mapeo que hace SocialTIC para explicar el Internet y qué es Internet. Entonces, pues creo que justamente esa va a ser la mejor herramienta que tengamos. Ahora sí que no es comercial, de todos modos regístrense en el link y, y usen el código QR, pero también quería decirles que ya vamos a acabar las preguntas estas formuladas por nosotros y que ustedes pueden hacerles comentarios tanto a Alex como a Paul que tengan justamente relacionado con este tipo de tecnologías o el espionaje que hay pues a defensoras. Avanzando un poquito, quería preguntarte a ti, Paul, existen como ya sea un sinnúmero de formas de ataques, ¿no? Que puede haber, ya sea tanto en la parte de información, como también la parte de privacidad, pero así como que nos puedas dar algunos tips para protegernos justamente en la parte digital a todas y a todos y herramientas a lo mejor que parecieran muy complicadas, pero que necesitamos ya urgentemente. Claro. Bueno, el principio básico es tener una higiene digital así, lo más bonita posible, como dicen ahí, el Marie Kondo, pero de los dispositivos digitales. Y eso implica que pues gestionemos bien nuestra información, tengamos algunos respaldos, tengamos actualizaciones en nuestros dispositivos. Todo esto tiene una justificación. Les invito a que la busquen en protege.la. Ahí explicamos por qué es importante hacer respaldos, actualizar los sistemas. Pero de ahí vamos sumando otros hábitos. Si ya tenemos una higiene digital adecuada, lo que sigue es comenzar a proteger nuestros archivos y nuestras comunicaciones. Y esto lo hacemos a través del cifrado. Si tenemos nuestros archivos, nuestra información en nuestros dispositivos cifrados, básicamente metidos en una caja fuerte, pues esto minimiza que en caso de algún tipo de intervención, esta información se fugue. Lo mismo sucede con las telecomunicaciones. Si protegemos nuestra información para que viaje encapsulada, pues ya esta información viaja protegida. Para eso, en el tema de archivitos, podemos utilizar una herramienta que se llama Cryptomator. En Protégela tenemos una pequeña guía y básicamente es para crear una carpetita con una contraseña. Así se ve en términos simples, pero internamente todo se mete en una caja fuerte. Para las comunicaciones ya mencionamos algunas, una VPN, las herramientas del proyecto Tor, pueden utilizar Signal, pueden utilizar Jitsi, estas herramientas que les permiten cifrar la información. Y por último, y tal vez la que puede ser un poquito más compleja, el tema de phishing, pueden utilizar algunas herramientitas que espero puedan poner en pantalla, si no les dejamos en Facebook, que se llama Should I Click o Virus Total. Estas dos son herramientitas en las cuales ustedes entran, ponen un enlace y la misma herramienta les indica si ese enlace es peligroso o si pudiera descargar algún tipo de malware para infectar su dispositivo. Es una página web, no tienen que instalar nada. Entonces, abren esta paginita, se llama shouldiclick.com o virustotal.com y ahí pegan la URL y solito lo va a escanear. Y con eso, si ustedes dicen, Paul, es que pues, no tengo tanto tiempo para estar revisando cada enlace, ahí lo pueden poner y dejar que la herramientita lo analice. En todo caso, si aún así la herramienta les dice, Paul, no hay peligro,
pero ustedes dicen, híjoles, que esto trae una mala espina, yo no he hablado de este tema con otra persona, no sé por qué me están mandando esto, mejor no lo abran y verifíquenlo con alguien técnico. E insisto, si ustedes son personas que manejan información sensible o que tienen un perfil de alto riesgo, pues no queda de otra, hay que implementar estos hábitos. Ahora sí que como dicen, la seguridad aprieta pero no ahorca, y pues si queremos protegernos de todas estas amenazas, pues sí necesitamos implementar estos mecanismos. Entonces, querramos o no, para manejar comunicaciones sensibles y trabajar con fuentes o personas que pues manejan también información sensible, sí utilizar herramientas de cifrado y utilizar estas herramientitas para phishing. Muchísimas gracias, Paul. Pues parece que tenemos mucho que aprender para poder protegernos y a veces parecería que son cosas o que tendríamos que comprar aparatos súper caros. Otras personas hasta preferirían no tener, ¿no? Ni redes sociales, ni celulares ya de plano, pero pues esa no es la vía, que caer en la incomunicación creo que sí es bastante complicado, ¿no? Y supone también un tipo de consecuencia de las violencias que se ejercen, entonces es triste. Entonces, muchas gracias por compartirnos otros tips. Y hablando de tips, ¿no? O sea, sigan la página de Social TIC. De verdad que siempre están publicando muchísimas cosas interesantísimas, tips, pero también hasta explican de manera sencilla qué es malware, explican algunos derechos como el anonimato. Entonces, la verdad es que es muy, muy interesante. Y también sigan a Alex, claro que sí, para que también, porque ella también siempre anda publicando cosas súper interesantes sobre defensa de derechos digitales. Avanzando un poquito y ya casi terminando, no olviden hacerle las preguntas a nuestra querida Alex y a nuestro querido Paul. Es ahora sí hablar un poquito de, bueno, a lo mejor aquí valdría la pena nada más recapitular qué está pasando rapidísimo, ¿no? O sea, con el caso Pegasus, ahora, ¿no? En el presente. O sea, sabemos que hay 4 años de impunidad y entonces la verdad es que no sabemos qué es lo que se necesita hacer o qué pasos tiene que cumplir el gobierno. ¿Qué está pidiendo la sociedad civil? Pues en este sentido es muy pertinente nombrar pues que obviamente las personas que han sido objetivo de estas pues sí, infecciones con este software espía, lo que están buscando sobre todo es justicia. Y la justicia, otra vez, rompiendo como estos mitos, no es nada más como que metan a la prisión a las personas responsables, sino que para que estas personas tengan acceso a justicia, lo que están buscando es primero que se esclarezca esta investigación que, como ya bien decías, lleva 4 años en curso, 4 años de impunidad y silencio por parte de las autoridades. Frente a eso hemos visto que, si bien estas denuncias empezaron a hacer por ahí de 2016, todavía en 2019 tuvimos evidencia de que personas cercanas a quienes fueron objetivos principales en estas primeras infecciones, por nombrarlas de alguna manera, estaban siendo infectadas también. Tal fue el caso de Griselda Triana, quien fue como la viuda de Javier Valdés, el periodista que también fue perseguido y a su vez asesinado a través no solo de estas tecnologías, sino que, claro, las violencias que él estaba viviendo por su labor de periodista, defensor de derechos humanos, le llegaron por varios lados y finalmente, pues justo en esta idea es, lo que buscan las personas en este sentido es acceso a justicia a través de la verdad, la memoria sobre lo que ha estado pasando y cuál ha sido este trayecto de negación del acceso a justicia, mecanismos o contrapesos frente al uso de estos mecanismos de vigilancia por parte del Estado que permitan la rendición de cuentas y nuevamente el esclarecimiento de responsabilidades, limitaciones y obligaciones frente al uso de estas tecnologías y, por otro lado, también la garantía de no repetición en el abuso de estas tecnologías. Estos 4 puntos son básicamente lo que constituyen este acceso a justicia que están pidiendo a las personas víctimas de estos sucesos de espionaje, pero sí nos podemos analizar esto, básicamente son garantías que deberíamos tener todas las personas de la sociedad civil. Entonces, en este sentido, no son como peticiones que sean únicamente desde las personas que ya fueron víctimas de toda esta cuestión de Pegasus y los abusos de poder o estas violencias digitales por parte del Estado, sino que son demandas que está haciendo la sociedad civil en general desde diferentes frentes para que el Estado se haga corresponsable de las violencias que, si bien, claro, por un lado, sabemos que muchos de estos casos se remontan al sexenio anterior, tenemos evidencia de que a la fecha fiscalía, policías de investigación, personas en puestos de gobierno han sido partícipes, han comprado y están utilizando diferentes tipos de tecnologías de vigilancia. Entonces, eso es lo que está pidiendo.
Igual me gustaría sumar ahí algunas cositas a lo que dice Alex, que justo estos 4 puntos que ella mencionó son muy claros y de verdad creo que desde sociedad civil sí hay un cierto desconcierto porque al final esto es como un peloteo, ¿no? Siempre se están pasando la bolita entre todos, y justo como ya comentaban al inicio de la transmisión, de repente en la mañanera o en las conferencias de prensa en cada uno de los estados dicen que sí, dicen que no. Entonces, pues sí, realmente estos puntos que menciona Alex son muy claros y sí, más que nada se busca que se atiendan estos 4 puntos que son muy basiquitos, se busca que haya una reparación al daño, pero también que haya elementos claros de cómo se utiliza y cómo se gestiona toda esta herramienta. Entonces, digo, creo que van a hacer la invitación a una firma por ahí, estoy haciendo spoiler, pero sí, realmente si ustedes quieren darle como seguimiento también a este tema, pueden buscar en las redes tanto de Artículo 19, R3D o de SocialTIC, todos los comunicados que han ido saliendo a lo largo de estos años en donde se han ido enunciando cada uno de estos puntos para que no haya repetición, para que haya mecanismos de transparencia en la contratación, en el uso, y que justamente todas estas cosas un poco extrañas de que ya se compró una licencia aquí, pero se utilizó por acá, y bueno, es que sí lo tenemos, pero no está activo, pero en realidad sí se estaba utilizando, pues realmente ya no sucedan, porque al final realmente sí tiene un impacto muy grande a nivel de activismo, tal vez para la sociedad en general parezca algo muy distante, pero es algo que se utiliza y ya lo mencionó Alex, son herramientas de control que se tienen para pues simplemente seguir manteniendo el poder en ciertos grupos y que pues bueno, lamentablemente no es algo que beneficia a la sociedad en general y que este solo es uno de tantos ejemplos que hay en cuanto a todas estas tecnologías. Entonces estos puntos son independientes de Pegasus, sino que es para todo tipo de tecnología de espionaje, así que pues esto va más allá de solo el tema de Pegasus. Muchísimas gracias a ambos justamente por platicarnos. Primero, ¿qué están haciendo desde la sociedad civil? Es decir, por ahí siempre se cree que la sociedad civil solamente aparece en ciertos momentos o en ciertos gobiernos o contra ciertas personas y lo cierto es que han hecho un trabajo constante, ¿no? Ahora sí que o sea, como una oposición, pero contra una oposición en contra de las violencias y las violaciones de derechos humanos, tanto artículo 19 como R3D o Red y también SocialTIC han estado siguiendo el caso Pegasus casi desde el inicio, me parece que desde el inicio. Entonces, es muy importante que estemos, pues, ahora sí que revisando sus redes sociales, revisando qué están haciendo, porque me parece que además es una responsabilidad que tenemos, porque al hacer este seguimiento también les protegemos a ustedes, ¿no? No es nada fácil seguir un caso tan complicado, tan doloroso, porque lo cierto es que digamos que pues esta información que obtienen los gobiernos pues no lo hacen como para beneficiar, ¿no? No lo hacen como por buena onda. Hablando justamente del spoiler de mi querido Paul, y aprovecho para decirles que hagan su registro, hagan su registro también, no olviden registrarse, ya casi acabamos, vamos a las preguntas, pero que también ahorita ya vamos a empezar con las dudas, pregúntenles de todo, pregúntenles cuál es su plataforma favorita, cuál odian más, lo que ustedes quieran, pregúntenles, aquí están, hay que explotarlos ahorita que los tenemos. Y también compartan este video, suscríbanse también aquí a las redes de Amnistía Internacional y también de SocialTIC, por favor. Ahora sí, en cuanto a la firma, justamente en Amnistía Internacional lo que estamos haciendo es pidiendo, por favor, que firmen una petición. La petición es Pegasus en México, no a la vigilancia. Se les va a compartir el link para que ustedes nos ayuden a firmarla. Y aquí, pues, justamente está dirigida a dos autoridades, tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como al Congreso. Al presidente justamente se le está solicitando o exigiendo más bien que nos ayude o ayude a transparentar justamente toda la información relacionada con los contratos de Pegasus en el pasado o actualmente, porque no queda claro, a pesar de que en las mañaneras a veces se tengan otros datos, pues no nos queda muy claro si lo siguen utilizando o no lo siguen utilizando, ¿no? Entonces sería muy bueno que nos ayude a transparentar esa información. También se le pide pues que en caso de que lo estén utilizando pues nos digan como para qué,
con qué fines, perdónenme, aquí están mis otros disruptivos. Espero que les guste mucho. Y también en el Congreso de la Unión se le está pidiendo que pues ayude la parte legislativa a regular la parte de vigilancia de Estado y pues justamente que nos ayude en un tema legislativo a todo lo que tiene que ver con este tipo de herramientas de espionaje para limitarlas, para ponerles facultades específicas a los gobiernos y evidentemente hasta podamos llegar a los controles judiciales, pero siempre tiene que haber transparencia porque si no sabemos que la están utilizando y para qué, pues no podemos avanzar. Así es que firmen la petición, por favor. Y ahora sí, ya no se me olvida, vamos a ver un video también por ahí antes de iniciar las preguntas. Entonces, si por ahí pueden poner el video, agradecería un chorro, Tototi. Muchas gracias, ya no encontraba el unmute, pero ya lo encontré. Justamente tenemos mucho material también en Amnistía Internacional México que ha generado con algunos tips también de cuidado digital y también pues justamente información que les invitamos a compartir que justamente nos habla de lo que debemos de saber justamente del caso Pegasus. Avanzando ahora sí, ya por fin al tema de las preguntas. Estoy aquí también de stalker al mismo tiempo en Facebook para ver qué preguntas tenemos. Sigan escribiendo sus preguntas. De verdad es que no tienen idea que están así, ahora sí que con dos personas que saben muchísimo de estos temas, que no es fácil en México tampoco. Y que lamentablemente, ¿no? O sea, no lo digo con un tema de orgullo, pero es ahora sí que momento de aprovecharles al máximo. Creo que por aquí voy a empezar por la última, porque está interesante, que habla de cómo se establecería una reparación del daño a la sociedad y quizás víctimas en caso de existir la responsabilidad penal de este tipo de cosas. Adelante, Alex, adelante. Pues creo que esto es bien interesante porque normalmente cuando pensamos en reparación del daño, en el sistema de justicia como lo conocemos actualmente, que es un sistema de justicia que básicamente está pegado a lo punitivo, de pronto pareciera que la única reparación del daño que puede ofrecernos el Estado es justo encarcelar a la gente que resulte responsable. Cuando, pues claro, ya metiste a la cárcel a estas personas, pero ¿qué va a reparar realmente la seguridad, el bienestar, como todos estos daños que ya fueron ejercidos contra las personas que fueron víctimas de este abuso de poder, ¿no? A través de las tecnologías o como sea. Entonces, en ese sentido, pensar cuál sería una reparación del daño a la sociedad, en específico cuando hablamos de este tema de Pegasus, tiene que ver con escuchar a las personas que fueron víctimas de esto y entender cuáles son las necesidades que presentan. Para muchas de ellas puede ser algo tan distinto a lo que podríamos pensar como normalmente, que puede ser como que busquen un apoyo psicológico para tratarse, como todos estos efectos del impacto que viene con saberte vigilada, que no son efectos menores. Últimamente se ha hablado mucho de la salud mental y hemos visto cómo las personas defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas son uno de los grupos más afectados en cuestiones de salud mental por justamente estar recibiendo estos impactos constantes de la violencia política. Entonces, eso por ese lado. Creo que también algo que es muy interesante pensar, ya no tanto en caso por caso individual de las personas que fueron objetivo de este tipo de espionaje, sino pensando más a nivel sociedad, sería que para la reparación del daño justamente se crearan nuevos mecanismos de transparencia que fueran eficientes
para que las personas pudiéramos saber con certeza cuáles son las tecnologías que está utilizando el Estado y no tuviéramos que caer en esta especulación que justamente puede llevar a algo que ya mencionaba Paul, que es vivir con el miedo constante al yo no sé qué está pasando, pero sé que está pasando algo y por eso me retraigo, me autocensuro, evito participar, evito salir y pues bueno, eso también va a afectar no solo mi participación política, sino mi libre desarrollo de la personalidad, que es también un derecho. Gracias, Alex. No sé si Paul quiere agregar algo. Bueno, yo ahí sí prefiero que Alex responda un poquito más, yo soy de la parte técnica, pero uno de los puntos que se ha estado discutiendo bastante en las últimas peticiones es que justamente se establezca el diálogo con sociedad civil y con las personas que han sido intervenidas. En algún momento se discutió que el uso de estas herramientas no fuera prohibitivo como tal, pero que sí se establecieran mecanismos de transparencia para que una vez que fuiste intervenido se te notificara con, pues ahora sí que la sensibilidad correspondiente. En todo caso, el tema de intervención de líneas de comunicación, dispositivos o cualquier cosa de seguridad nacional debe de tener un fundamento legal y hasta cierto punto requiere esta interacción con las personas que son objetivo de estas herramientas o estas tecnologías. Entonces, al final puede haber reparaciones individuales, como ya lo comentó Alex, pero también tiene que haber mecanismos de transparencia, de uso y de gestión que impliquen pues este tacto para poder utilizar estas herramientas, más allá de reparación del daño que sí se necesita para las personas afectadas, pues también pensar en estos mecanismos a futuro, porque estas tecnologías no van a dejar de existir, no van a dejar de utilizarse, pero sí pueden estar reguladas bajo ciertos criterios o mecanismos que también pues es algo que se exige y que justamente evitaría a futuro pensar en reparaciones del daño si es que se utilizaran pues un poquito de manera más adecuada. Muchísimas gracias a los dos por responder. A mí lo que he visto es que muchas personas creen que la parte obviamente digital no impacta demasiado en las vidas, ¿no? A lo mejor justamente las activistas, defensores que viven constantemente estos ataques lo entienden porque lo han vivido, pero ¿qué hace, por ejemplo, el Estado con esta información que obtiene de los activistas, las activistas, defensoras y periodistas? O sea, ¿para qué la utiliza normalmente? Híjole, yo no sé, tú sabes, Alex, sería bueno que nos lo dijeran, que lo transparentaran un poquito más. Bueno, igual, no sé, me adelanto un poquito a lo que diga Alex, pero históricamente, pues el espionaje ha existido pues, en toda la historia de la humanidad, ¿no? Y sabemos, como ya lo mencionábamos, que esto se utiliza para fortalecer las estructuras de poder, políticas, últimamente se ha utilizado para intereses particulares, pero pues la realidad es que tampoco existe transparencia en este tema. Igual a lo mejor ahí Alex tiene un dato un poquito más extendido, pero justo se mencionaba en su momento que el CISEN sí tenía, no tenía esta información y de repente decía para qué se utilizaba, para qué no, y más allá de saber para qué lo utilizan, pues simplemente queda claro que no existe transparencia y ni siquiera claridad entre entre estos organismos o estas instituciones. Entonces, pues más bien yo también quisiera que me respondieran eso, ¿para qué la utilizan? No sé, Alex, ¿tú qué opinas ahí? Pues creo que algo que hemos visto, que a mí en lo personal, si se los comparto, es como esta parte en la que de pronto estos discursos con los que siempre se respaldan las acciones que toman las policías, las personas que están en la milicia o incluso las secretarías de Defensa Nacional, es que todo lo que hacen es por motivos de seguridad nacional. Y yo realmente no quiero pecar de suspicaz, pero me encuentro como con una realidad un poco disonante con eso, porque resulta que todos estos fines de seguridad nacional, pues, están matando periodistas, ¿no? Están persiguiendo activistas, están matando personas defensoras de derechos humanos. Entonces, a mí no me queda clara la seguridad de qué nación es la que están defendiendo, pero por lo menos en las excusas o en las justificaciones que dan, también me parece bien interesante ver justo antes del informe de gobierno espía, que fue el que sacaron en R3D en 2016-2017, que fue como en el boom de Pegasus, en estas primeras olas de revelaciones, habían sacado otro informe súper bueno que se llamaba algo así como el estado de la vigilancia fuera de control. Abre paréntesis, aquí yo ñoñando con la historia de los informes que han sacado otras organizaciones, pero ese informe a mí se me hace bien interesante porque justamente documentaba, o sea, Pegasus no fue la primera tecnología de espionaje que encontramos acá en México.
Y ahí también quisiera invitarles a echarle un vistazo a un informe que hicieron las personas de Surciendo en 2019, donde recaban casos que datan desde 2009 hasta 2018, donde diferentes tecnologías como FinFisher, justo más allá de Pegasus, estaban como otras cosas como Galileo, por ejemplo, que eran como otros nombres de estos malwares, estos spywares que se utilizaban para perseguir personas defensoras. Pero siempre cuando llegaban a estas revelaciones y se increpaba a las personas, sobre todo de policías como federales o locales, la respuesta era que lo hacían con fines de seguridad nacional. Entonces, yo creo que, pues bueno, la respuesta ahí está, es como impunidad, corrupción, seguridad nacional, que es como proteger a las personas que ya tienen poder en el fondo. Y yo creo que más que esperar a como que nos vayan a decir en una especie de acto de contrición la verdad de por qué están utilizando estas tecnologías, yo creo que más bien toca como justo, nuevamente desde sociedad civil, hacer estos grupos interdisciplinarios donde participen no solo personas tecnólogas, sino también personas abogadas, personas humanistas, antropólogas, psicólogas, que puedan intervenir y decir como, mira, si tú vas a hacer una estrategia de seguridad nacional que no contemple X, Y, Z para el bienestar de las personas, no es una estrategia de seguridad nacional. Y ya basta de eufemismos, porque eso es lo que siempre pasa. A mí me ha reventado últimamente con la pandemia. He tenido la desfortuna, tal vez, de tener que a veces asomarme al canal del Congreso y se me hace así como líquido a las tripas, nada más de ver cómo estas personas tomadoras de decisiones en las cámaras, tanto de diputados y senadores, en cuestiones que tienen que ver con, efectivamente, seguridad nacional, replican cachitos de discursos que han escuchado de personas defensoras de derechos humanos para aprobar leyes que van legitimando abusos de poder. Entonces creo que, de nuevo, esto es un mecanismo que va más allá de una agencia de seguridad, que va más allá de los militares, que va más allá incluso del presidente en turno. Hay que cambiar un montón de cuestiones en nuestra cultura que empiezan con empezar a participar más en estas construcciones políticas, porque parte de que estas cosas se manejen en opacidad, en corrupción, en impunidad, es que a nosotras como personas mexicanas y como sociedad civil se nos ha negado la participación en estos espacios. Entonces, mi invitación con toda la esperanza y todo el cariño es que sigamos abriendo espacios como este que organiza Amnistía para aprender juntas, porque la verdad es que, mira, una persona de una disciplina no va a tener como esta fórmula mágica de el aceite de víbora o lo que sea para salvarnos de todo, pues sí, toda esta maraña tan compleja que estamos enfrentando. Pero si poquito a poquito entre varias personas vamos aportando un cachito al rompecabezas, seguramente vamos a construir un futuro distinto y mucho más justo para todas, en nuestras diversidades y nuestras necesidades. Entonces, más allá que estar al pendiente de lo que digan o hagan estas personas, yo creo que hay que construir lo que queremos y confrontarles y decir como, mira, nosotros ya vimos que se puede hacer seguridad sin vigilancia, ya vimos que podemos tener como buenas condiciones de vida sin control por parte del Estado. Es posible, construyámoslo y después confrontemos, pero no dejemos que estas cuestiones de impunidad, como esta falta de esperanza que a veces nos confronta cuando nos damos cuenta del país en el que vivimos y la realidad tan cruda que enfrentamos, nos resten la posibilidad de seguir construyendo y apostando a un mejor futuro. Entonces, perdón por hipear al final, pero... No, hombre, aquí nos encantan hacer super hippies, te lo prometo constantemente. Entonces, ahora sí, agradecerles a ustedes justamente por estar aquí, tanto a los que nos están viendo, pero en especial a ustedes dos. Además, la participación de SocialTIC con Amnistía ha sido constante. Hemos aprendido muchísimo de ustedes, nos han dado tips de seguridad para defendernos muchísimo. Estoy muy, muy feliz de estar aquí. A ambos los admiro muchísimo. Entonces, muchísimas gracias justamente por otra vez venir aquí a darnos un poco de luz de qué está pasando en el mundo de la tecnología. Y Rodri, te paso el micro. Muchísimas gracias, querida Steph, y muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron en esta sesión de los miércoles entre pares en vivo. Muchísimas gracias, Paul de SocialTIC, Alex Argüelles y Stephanie Valerio. No olviden sintonizarnos en la próxima sesión de los miércoles entre pares. Vamos a estar haciéndolas de forma semanal. Bueno, semanal, quincenal, pero sí, ojalá nos puedan sintonizar a la próxima. No olviden firmar la petición, está ya compartida en los comentarios. Y muchísimas gracias a nuestras ponentes. Por favor,
un aplauso virtual a todas las personas que nos acompañaron y también a ustedes. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y muchísimas gracias a todas. Nos vemos a la próxima.